Recibamos con un gran calor humano a José Luis Soto. Gracias, Martín. Buenas tardes. Avísenme, por favor, si me escuchan bien. Para mí es un verdadero honor estar acá acompañado y acompañando a este proceso tan maravilloso. Te lo decía cuando nos reunimos el pasado martes, que si hay algo que esto me demuestra a mí en lo particular es que los venezolanos seguimos siendo valientes, ¿no? Que hay que ser valiente para meterse en estas cosas de armar productos, construir posibilidades con todas las adversidades con las que vivimos los que están dentro y los que estamos fuera. Porque definitivamente, como lo decía un amigo el año pasado, es tan valiente el venezolano que se queda en Venezuela como los venezolanos que nos atrevemos a salir a construir en otros lugares. Así que muchísimas gracias. La verdad es que yo el tema que traigo da para hablar horas y horas, y entonces me voy a permitir hacerlo como me gusta hacer siempre las cosas, desde lo más simple, desde lo más sencillo, y buscando las maneras de dejar algo útil, alguna palabra, alguna herramienta, algo que le pueda servir a quien me escucha para ponerlo en práctica. Fundamentalmente de eso se trata, ¿no? El martes por la noche estaba con Sandra, mi esposa, y Luciano, nuestro hijo menor, que va a cumplir 7 años ahora en agosto. Y nosotros solemos rezar casi todas las noches. Y digo casi porque a veces nos acostamos y se nos olvida, ¿no? Pero ese martes estábamos rezando y cuando terminamos de rezar, por lo general decimos algunas palabras de agradecimiento, cualquier cosa que nos venga, ¿no? Y a veces habla uno solo, a veces hablamos los tres, a veces no habla ninguno. Y el martes, Lucianito, con esa magia que tienen los niños de su edad, porque la verdad es que son grandes maestros, esos niños que tienen 5, 6, 4, 7, 8 años, tienen mucho que enseñarnos, y nosotros cuando fuimos niños también lo fuimos. Y no sé qué pasa después que vamos creciendo y nos convertimos en adultos, que vamos perdiendo esa magia, quizás por los aprendizajes que vamos teniendo o los sistemas de vida a los que vamos perteneciendo. Entonces Luciano, cuando quiso agradecer, dijo, bueno, gracias Dios por darnos la posibilidad de vivir y también darnos la posibilidad de fallecer. Y yo escuché aquello y yo decía, wow, ¿qué es esto que está diciendo este niño, ¿no? Y empecé a buscarle sentido para mí. Y tiene muchísimo, porque precisamente de lo que yo vengo a conversar tiene que ver con permitirse que mueran algunas cosas para que nazcan otras, ¿no? Por supuesto que cuando yo lo escuché, buscándole ese sentido racional de la explicación, yo decía, bueno, esto es una locura lo que está diciendo. Pero como son maestros y lo dicen desde su corazón, entonces no era ninguna locura, sino que por el contrario era una gran enseñanza para mí. Y los procesos de transformación justamente implican que mueran algunas cosas para que nazcan otras. Si se derrite un pedazo de metal, de oro, de plata, de hierro, para construir una joya, un arma, ese pedazo de metal ya nunca más volverá a ser el mismo. Y eso es transformación. Esa es la característica fundamental de un proceso de transformación. Y eso es lo que lo distingue de los procesos de cambio. Hablamos mucho de cambio, estamos en cambio, en las organizaciones lo he escuchado muchísimo. Pero por lo general el cambio tiene la tendencia de volver atrás, la transformación no. Y los procesos transformacionales, a mi juicio, suelen ser dolorosos. Por eso es que son tan complejos y cuesta tanto entrar a un proceso transformacional y mantenerse en él. Sobre todo cuando estamos hablando de liderazgo transformacional, que eso es precisamente de lo que vengo a hablar. Valga la redundancia. Los líderes son aquellas personas, y yo incluyo
al mundo animal, no digo solamente personas, porque hay grandes liderazgos en el mundo animal. Hay que ver cómo trabajan las hormigas, hay que ver cómo se conducen los elefantes, hay que ver cómo se coordinan los delfines y otra cantidad enorme de animales para ejercer su liderazgo. Pero hablando de personas, decimos entonces que son aquellas personas que acompañan a otras a lograr objetivos, metas, a lograr cosas que por sí solos se les dificulta lograr. Y cuando se habla de liderazgo transformacional, entonces estamos en presencia de ese mismo líder con su propio proceso de transformación. Este es un concepto que apareció por allá a finales de la década de los 70. Hay un autor denominado James McGregor que creó el modelo, lo diseñó, el modelo de liderazgo transformacional. Y después otras personas, entre ellos hay uno llamado Bernard Bass, que comenzaron a desarrollar una serie de elementos constitutivos de lo que significa liderazgo transformacional. Pero yo en lugar de hablar de eso, porque eso realmente con un botón en Google se consigue todo, y quien quiera profundizarlo puede hacer, es muy interesante todo lo que estas personas construyeron. Pero yo en lugar de eso quiero comentarles más cuál ha sido mi proceso transformacional y el de otras personas a las que he acompañado y que me han acompañado a mí, a darme cuenta de cuáles son aquellos aprendizajes que estoy requiriendo para ser mejor persona, mejor profesional, mejor miembro de una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces yo he escuchado que cuando se habla de liderazgo, por lo general se lleva al mundo de las empresas, al mundo de las organizaciones o al mundo de la política. Y resulta que los seres humanos, según como yo lo veo, somos líderes desde que nacemos. Lo que sucede es que no siempre todos los descubrimos, nuestras cualidades, así como pasa con los talentos. Hay seres humanos que tristemente mueren sin descubrir sus talentos. Y hay otros que los descubren y no los aprenden practicándolo. Porque no basta con descubrirlo, porque ya lo traía, era parte de ti. Pero lo que no se practica no se aprende o se aprende con mayor dificultad. El liderazgo es así. El liderazgo está allí, presente en cada individuo, pero si tú no lo descubres y lo desarrollas, difícilmente vas a poder ejercer. Entonces, yo creo que lo importante del liderazgo transformacional es comprender que los procesos de transformación implican una condición de inmersión. Y cuando digo inmersión es lanzarse al agua, como decimos nosotros en Venezuela. Y no conocemos la temperatura del agua. Es muy probable que esté por sobre los 100 grados, es muy probable que esté tibia o que esté congelada. Ahora, hay que meterse. En los procesos transformacionales hay que meterse para poderlos vivir, porque no hay otra manera de aprenderlos, ¿sí? Y yo quiero hablarle fundamentalmente de dos de las cualidades que considero indispensables, imprescindibles en una persona que quiera ser parte de un proceso de transformación personal, como líder, por supuesto, ¿no? La primera de ellas el primer elemento es la observación. Comentaba Jean Claudio, creo que se llama la persona que me antecedió, que es importante observar y escuchar para aprovechar las oportunidades. Bueno, lo mismo pasa con estos procesos de transformación. Cuando hablo de observar, me estoy refiriendo precisamente a uno mirándose a sí mismo, mirándose por dentro sobre todo. Porque una cosa es ver y otra cosa es observar. Para ver nos hacen falta que nos funcione el sentido de la vista. Para observar es necesario que funcionen todos los sentidos de manera coordinada. Yo tuve la oportunidad, el privilegio, así como tantas cosas, tantos privilegios he tenido en la vida, de estudiar con un invidente, con un ciego, como lo llamamos comúnmente, en el bachillerato. Era el mejor alumno y yo no me explicaba cómo él, si no veía, podía desarrollar todo lo que desarrollaba. Después, con el tiempo, yo comprendí que él no veía, pero observaba. Y observaba mucho mejor que la mayoría de los alumnos que éramos sus compañeros de estudio. Porque observar tiene que ver con aflorar los sentidos y hacerlos
vivir, despertar los sentidos. Yo observo, no sé si a ustedes les habrá pasado, porque es algo muy de la cotidianidad permanente, que cuando huelen el café, por ejemplo, o un aroma de un perfume, ¿verdad? Cuando oyen una canción, cuando tocan alguna textura, les viene a la mente algún recuerdo, sobre todo con la música, con los olores. Yo les contaba a alguien estos días que acá en Argentina olí un café hace poco que me llevó a mi edad de la infancia, un café que hacía mi abuela. Aunque ustedes no lo crean, eso también es observar. Es decir, yo estoy observando, me fui, me trasladé, y eso me puede permitir a mí construir imágenes que me pueden llevar a alguna posibilidad. Aunque esa posibilidad sea solo sentir bienestar por acordarme de un ser querido, por ejemplo. Entonces, observar tiene que ver con utilizar todos los sentidos. Y hay un sentido que utilizamos poco, como dice un dicho por ahí, que es el sentido común. Utilizar la intuición para observar. Es decir, es ver con la sumatoria de todo lo demás. Y el líder transformacional debe convertirse en un observador permanente de sí mismo. Y observar también tiene que ver con establecer y proponer aquellas conversaciones que a veces nos resultan difíciles para preguntarle al otro, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me ves? ¿Qué piensas tú de lo que yo estoy haciendo? El observar es uno de los elementos para mí indispensables que debe desarrollar un líder que pretenda ingresar al mundo del liderazgo transformacional. Y sobre todo si el líder va a acompañar a su grupo con el mismo modelo de liderazgo, es muy pertinente que tenga una capacidad de observación bien desarrollada para acompañar de la mejor manera a su equipo, ¿sí? Porque se va a permitir, a través de vivir su propio proceso, acompañar al otro desde la humildad, desde lo genuino, desde lo que él mismo está viviendo, y no necesariamente desde un modelo que está establecido en una teoría, en una técnica, que son muy buenos, pero no son tan efectivos desde mi punto de vista como lo es cuando tú has caminado por ese proceso y lo has vivido, ¿sí? El otro elemento que yo considero indispensable en un líder que quiera desarrollar este modelo de liderazgo transformacional es la escucha. Yo conversaba hace poco con una persona que en Argentina y le decía, ya llevamos varios meses en esto, del confinamiento, y seguimos diciendo cuarentena. Yo escucho la palabra cuarentena hasta en la televisión, periodistas muy famosos, y estamos en cuarentena, pero yo creo que lo estamos diciendo mal. Ya la cuarentena va por 120 días, o no sé, 100 y tantos, ¿no? Entonces, ya estamos partiendo, nos cuesta precisamente entrar en los procesos transformacionales porque nos cuesta abandonar, que es cuando yo hablaba de dejar morir, las costumbres que ya no me están sirviendo para mucho. Hay que dejarlas morir. Cuando yo quiero entrar en un proceso de transformación, yo tengo que estar consciente de cuáles son aquellas cosas que necesito aprender, pero también de aquellas cosas que ya no necesito, las que debo desaprender, como dicen por ahí. A mí no me gusta mucho la palabra, pero la comparto. Las respeto. Aquellas que debo dejar, que no debo seguir haciendo para entrar en mi proceso de la mejor manera posible y darle apertura y autoridad al maestro que tengo enfrente, ¿sí? Entonces, escuchar es mucho más allá también de oír. Y es muy parecido a lo de ver y observar. Para oír yo necesito el oído. Por eso que hay muchas veces que hay palabras que entran por un oído y salen por el otro. Eso no es escuchar, eso es oír. Porque oír tiene que ver con un tema biológico. Se produce un sonido que no es otra cosa que una onda que me llega a mi oído, y desde allí el cerebro y mi condicionamiento cultural le dan un nombre a lo que entró por ahí, a la onda que entró por ahí. Es un ruido, es un golpe, es un tambor,
es un pitazo, es qué sé yo, ¿sí? Escuchar tiene que ver con algo mucho más profundo que eso. Y también le preguntaba yo a algunas personas que si las personas que tienen dificultad de oído, los sordos, como los llamamos también, creo que también me han llamado sordos, no sé, habría que comenzar a mirar las palabras desde otro contexto, si no escuchan. Y yo he conocido sordos que escuchan mucho mejor que yo, porque van a profundizar aquellos que están observando y aquellos que están escuchando para darle un sentido, porque de eso se trata, de buscarle sentido a lo que observo y de buscarle sentido a lo que escucho. Entonces, escuchar tiene que ver con utilizar de nuevo todos los sentidos para darle un significado a lo que yo escucho. Y por eso es que somos observadores diferentes. Si el mundo tiene 7.500, 7.700, 7.800 millones de habitantes, somos 7.500, 7.700, 7.800 millones de observadores diferentes. Y 7.500, 7.700, 7.800 personas que escuchan diferente. Una misma palabra puede significar cosas completamente contrarias para dos personas, aún en el diccionario teniendo el mismo significado. En una oportunidad yo estaba en un proceso de formación en Venezuela como alumno y el profesor preguntó qué significa la palabra árbol para ustedes. Rápido, sin pensar. Una sola palabra, digan. Y cada uno fue diciendo su palabra. Madera, oxígeno, no sé qué. Yo recuerdo que dije amarillo. Fue mi respuesta porque cuando dijo árbol inmediatamente lo asocié con un araguaney, porque en la autopista regional del centro, cuando florecen los araguaneyes, hay en abundancia y yo acababa de pasar hacía poco por allí y lo asocié con un araguaney y dije amarillo. Y él dijo que árbol para él era terror. Y resulta que nos contó que cuando él estaba pequeño se orinaba en la cama hasta los 10, 11 años. Y cuando se orinaba en la cama, su papá lo amarraba en un gran árbol. Entonces, él no le tenía tanto miedo a su papá, sino al árbol de donde lo amarraba. Fíjense cómo una palabra puede tener un significado terrorífico para una persona. Y eso es escuchar. Él cuando escuchaba la palabra árbol se trasladaba a su infancia. Entonces, quienes pretendan incursionar en un proceso de liderazgo transformacional, dos de las cualidades más necesarias, según mi punto de vista, que deben desarrollar, son la observación y la escucha. Acá me preguntan algo, no sé, Martín, si lo leo yo, si lo lees tú, si continúo y lo hacemos al final. Sí, vamos a continuar como dijimos al final, no importa, las personas pueden ir haciendo sus preguntas y al final ya desarrollamos todo lo que es preguntas y respuestas. Gracias, José. Perfecto. Tú me dices cómo voy de tiempo, porque la verdad es que yo me encadeno, Martín, y a sí, veces faltan me cuesta. Exactamente 12 minutos. Perfecto, excelente, gracias. Cuando estas dos cualidades de la observación y la escucha, por eso hacía referencia a lo que decía Gian Claudio, creo que se llamaba el chico que estaba antes que yo, él decía que debemos ser, para vivir en el mundo del marketing digital, debemos ser buenos observadores y escuchar bien a las personas para mirar las oportunidades. Sucede lo mismo exactamente en este mundo también del liderazgo. Debemos ser buenos observadores y escuchar muy bien a las personas, pero también a nosotros mismos para ejercer mejor nuestro liderazgo. Y eso es liderazgo transformacional. Lo otro que yo quería compartir con ustedes es que cuando se le suma a esas grandes cualidades de liderazgo que son la observación y la escucha, todas las demás que hay, porque son muchísimas cualidades las que requiere un líder para ejercer su liderazgo con eficiencia y con bienestar. Recuerden que está muy de moda el bienestar. Yo creo que si algo nos está trayendo esta pandemia como mensaje es mírate y escúchate. ¿Sí? Estamos en casa, estamos confinados, hay una cantidad de cuestiones que están emergiendo,
hay parejas que tienen 30 años casados y no se conocían, hay hijos que no conocían a sus padres, hay dueños de empresas que nunca pensaron que una persona iba a trabajar mejor desde su casa, iba a ser más productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Están sucediendo cualquier cantidad de situaciones en el mundo entero, porque si algo tiene esta pandemia, decía yo también hace poco, es que creo que ha sido lo más equitativo que ha llegado al mundo, porque se repartió por igual, llegó a todas partes, ¿no? Lástima que es para matar gente, por decirlo así con mucha claridad, ¿no? Pero fue muy equitativo. Entonces, cuando el líder se permite ser un observador de alto nivel y tener una escucha también de alto nivel, entonces va identificando con mayor facilidad cuáles son esas otras cualidades que requiere para que su liderazgo se vaya construyendo, porque el liderazgo se construye. Yo creo que nacemos líderes. A Ismael Cala le preguntaban la otra vez si el líder nace o se hace. Y él dice que él hacía esa pregunta también antes y terminó riéndose porque decía, claro que nace. Si no nace, después no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, en la medida en que esa integración de escucha y observación sea eficiente, el líder puede mirar dentro de su propio proceso de transformación, cuáles son esas otras cualidades que va requiriendo aprender o fortalecer para entonces ir generando su carácter como líder, que es el otro elemento del cual yo les quería conversar. Porque muchas veces tendemos a confundir el carácter con el temperamento, que son dos cosas completamente diferentes. Hay muchos líderes que he conocido que piensan que el liderazgo se ejerce gritando. Yo creo que eso no es así. Lo cual no implica que el líder no se moleste. El líder se molesta, ¿saben por qué? Porque es un ser humano. ¿Sí? Y la rabia es una emoción propia del ser humano. Entonces, aquellos líderes que creen que entrar en un proceso transformacional como líder implica, no, yo no me voy a molestar más, yo ahora vivo en paz con el mundo y la humanidad, no se trata de eso. Se trata precisamente de distinguir, de precisar cuáles son aquellos elementos que tú como individuo requieres aprender y desarrollar para acompañar a otros a descubrirse a sí mismos y ser mejores personas. Por eso yo creo que las personas que trabajamos con liderazgo transformacional, lo que le vendemos a las organizaciones es bienestar. Y demostrado está, y cada día más por fortuna, que la generación de bienestar se convierte en un incremento en la productividad. No importa cuál sea el negocio. Pero es que es algo lógico desde mi punto de vista. Todo lo que hacemos y nos gusta hacerlo y nos sentimos bien, va a ser mucho más productivo que aquello que hacemos obligado o que hacemos molesto, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el líder comienza a precisar a través de su propio proceso de transformación aquellas otras cualidades que le permiten irse estructurando como un gran líder, es cuando aparece o le va dando forma al carácter del líder, decía, que no es el temperamento, no es gritar, no es hablar más duro. Mucha gente piensa que el líder es el que habla más fuerte. No necesariamente es así. El carácter del líder tiene que ver con esa disposición que adopta el líder para hacerse cargo responsablemente de cumplir lo que prometió. Hay una... y sobre todo si lo cumple con agregándole valor, porque de eso se trata. Hay una anécdota que cuenta John Maxwell en su libro de las 21 cualidades de un líder, relacionada con el dueño el creador de los aviones Learjet, estos aviones que tienen las alitas dobladas hacia arriba, un poquito en la punta. Esos aviones surgieron como para satisfacer un mercado en los Estados Unidos que era muy demandado porque no había vuelos, los vuelos cortos se hacían difíciles para mucha gente por lo demorado que eran. Entonces este hombre creó estos aviones que eran más rápidos y más livianos, más pequeños, etc. Y resulta que cuando yo tenía unos 50 aviones vendidos o más, hubo dos accidentes catastróficos
donde murieron personas, se estrellaron 2 aviones, y la única manera de detectar la falla que estaban teniendo los aviones era subirse a uno en pleno vuelo para detectar y corregir la falla. Y este hombre se subió, estuvo a punto de perder la vida, pero logró corregir la falla de los aviones, recogió los que había vendido, los sustituyó por unos nuevos, y su empresa sigue siendo hoy día muy, muy exitosa. Eso es carácter. Eso es carácter. Es decir, cuando yo me someto a mi propio proceso de autoobservación, cuando yo me escucho y comienzo a observar y a escuchar a las personas que acompaño, entonces me permito constituir un carácter que va a acompañar de la mejor manera posible a los otros a descubrir el suyo. Es decir, hacerse cargo de los compromisos que adquieren de la mejor manera posible, con la mayor, con el menor nivel de error posible y con la mayor ecuanimidad que eso que le puedan dar a lo que están ofreciendo. Para ir cerrando, porque creo que me quedan pocos minutos, yo les quiero contar que Venezuela requiere de un liderazgo transformacional. Venezuela no el mundo, pero hablo de Venezuela porque es un país que llevo en mi sangre, en mi alma, lo siento todos los días me dan ganas de volver. Y ojalá que estas cosas, y por eso las aplaudo, Martín, enormemente las aplaudo, de pie, como dice un amigo mío. Ojalá que estas cosas sean granos de arena, yo estoy seguro que sí, para impulsar esos procesos transformacionales que hacen falta para construir el país que todos queremos. No tener la Venezuela que tuvimos, porque eso no existe. La que tuvimos ya no va a estar más. Vamos a tener otra. La tenemos que construir entre todos y sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, reciban una herencia mejor que la que nosotros pudimos recibir. Entonces, implica entrar a esos procesos transformacionales, pero son dolorosos. Los procesos transformacionales son dolorosos. Y le corresponden a cada individuo, porque entonces pasamos allí a lo que yo llamo unitalidad, es decir, la unicidad de cada uno con la totalidad, juntos, ¿no? Y para eso hace falta también que seamos generosos con nosotros mismos y con los otros, para entrar en esos procesos transformacionales que nuestro país demanda acompañar de la mejor manera posible. Y ya para irme les quiero regalar una palabra que me regalaron a mí ayer, porque los regalos son así, debemos recibirlos y entregárselo a otro, ¿no? Me regalaron la palabra longanimidad. A mí me encantan las palabras, me encanta el diccionario, me encanta la psicolingüística, y me mandaron esa palabra como regalo. Y la longanimidad la busqué en el diccionario, por acá la tengo anotadita. La longanimidad es la grandeza y la constancia frente a las adversidades, ¿sí? Pero esa grandeza y esa constancia, practicarla desde la benignidad, desde la clemencia y desde la generosidad. Eso es lo que yo invito a todos los venezolanos que practiquemos cuando nos toque reconstruir el país que tanto queremos. Muchísimas gracias a todos. Y acá seguimos. Gracias, José Luis. Verdaderamente una ponencia maravillosa. Y ya concluida la ponencia de nuestro amigo José Luis Soto, se abre el ciclo de preguntas hacia el ponente. La misma dinámica, recuerden que ustedes pueden escribir a través del chat y leemos las preguntas. Por allí había una que estaba viendo en este momento. Y dice, ¿cómo gestionar el miedo de marcar autoridad en un equipo de trabajo? Esto lo efectúa, esta pregunta la efectúa nuestra amiga Verónica Lezama. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Mira, el miedo de marcar autoridad muy probablemente tiene que ver con la autoridad. Si eres tú quien hace la pregunta desde tu ser, desde tu persona, muy probablemente tiene que ver con la autoridad, con el ejercicio de autoridad que tú viviste en tu infancia fundamentalmente. Yo te hago preguntas para responderte porque soy coach también, con todo el respeto,
no para que me las respondas por acá, sino para que te las lleven a ver si te pueden servir de algo. Y yo te preguntaría, ¿cómo te trataron tus padres o las personas que te criaron? ¿Cómo era la autoridad que ellos ejercían sobre ti? ¿Cómo fuiste en la medida en que fuiste creciendo en la escuela? ¿A qué le tenías miedo? Porque lo primero que hay que identificar a qué verdaderamente le tienes miedo. El miedo tiene muchas facetas, pero como veo que está marcada allí, gestionar el miedo de marcar autoridad. Fíjate que la autoridad no se marca precisamente como se marcan otras cosas. La autoridad se ejerce, ¿no? Entonces, marcar autoridad me lleva a mí a escuchar, precisamente hablando de escuchar, algo que tiene que ver con tu proceso del desarrollo de la personalidad en tu infancia fundamentalmente. ¿Cómo te marcaron la autoridad? Esa marca, ¿dónde está? ¿Sí? Yo no sé si te estoy respondiendo de la forma correcta, pero es lo que me llega y me gusta hacerlo de esta manera porque creo que puede ser útil para ti hacerte unas preguntas en esa forma, ¿sí? De todas maneras, comenta. Gracias, José Luis. Gracias. Por ahí también hay otra persona que quiere formular una pregunta, el señor Eugenio. Vamos a esperar a ver quién ok. Hola, excelente ponencia. ¿Por qué están tantos tipos de liderazgo? La pregunta que formula el señor Eugenio. ¿Por qué están tantos tipos de liderazgo? Oye, a mí me encanta esa pregunta, pero ¿sabes por qué me encanta? Porque yo me la he hecho varias veces, ¿no? Tengo un amigo venezolano que lleva más de 30 años trabajando los temas de liderazgo, Amancio Ojeda Saavedra, con quien estudió oratoria, por cierto, y estudia otras cosas. Está viviendo en Chile ahora. Y Amancio creó un concepto que se llama liderazgo ecléctico. Lo ecléctico tiene que ver con la sumatoria de elementos que favorezcan el liderazgo, ¿no? La verdad es que es un concepto maravilloso, lo está dictando ahora vía virtual también. Y yo creo que existen tantos tipos de liderazgo porque existimos muchos tipos de personas. Recuerden que el liderazgo nace con el hombre, por eso yo digo que nace. Y cada era hace distinguir una modalidad de liderazgo. Aparecieron primero los, ¿cómo se llama? En la antigüedad, en la prehistoria, ¿cómo se llamaban estos señores los cavernícolas? Entonces, eran tipos de liderazgo y así fue evolucionando el liderazgo. ¿Sí? Las monarquías, los sistemas políticos, ¿sí? Liderazgo democrático, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, liderazgo... La verdad es que hay un montón y yo creo que tiene que ver con el espacio donde se desarrolla. Si usted va a hablar para las organizaciones, me ha pasado a mí, de este liderazgo transformacional, en la mayoría le van a tirar la puerta en la cara, porque hay pocas organizaciones que creen en estas cosas, porque esto tiene que ver con el ser, ¿sí? Por fortuna, el mundo está entrando a un proceso desde hace varios años de hacer valer estas cosas. Yo creo que hay muchos tipos de liderazgo porque hay precisamente muchos tipos de caracteres, muchos tipos de formas de ejercer los acompañamientos que se hacen con las personas, porque recordemos que el liderazgo es acompañar a otros. O sea, hay muchas maneras de acompañar. Tampoco sé si te respondí, pero es lo que me llega, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al señor Eugenio. Sí, está respondiendo. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, personas que se encuentran dentro de la audiencia, la pueden formular en este momento. José Luis, tus redes sociales para aquellas personas que deseen seguirte. JL Soto Salas. Así, JL Soto Salas en Instagram y Facebook. La voy a escribir por acá. Perfecto. Un tema muy apasionante, el liderazgo. Sí, es un tema que no va a perder vigencia nunca porque está referido directamente con nosotros los seres humanos y
y los seres humanos ejercemos el liderazgo a veces hasta sin darnos cuenta. Bueno, ya que no hay más preguntas en este momento, entonces concluimos con el ciclo de preguntas y respuestas. José Luis, por favor, palabras ya para despedirte en este momento. Mira, cuando yo escribí mi libro, estaba pensando en una palabra así como que le diera continuidad al libro, ¿no? Porque pienso seguir escribiendo. Y yo había leído una palabra en una propuesta profesional que me había llegado que decía finicio. Y yo creía que la palabra estaba mal escrita, ¿no? El finicio, el final y el inicio. Entonces a mí se me ocurrió la palabra termienzo. Entonces yo para despedirme desde ese tiempo estoy utilizando bienvenidos al termienzo. Todo termina, todo comienza. A veces creemos que algo terminó y apenas está comenzando otra cosa. Eso que decía mi hijo, y por eso comencé la conferencia por allí. Gracias por darnos la oportunidad de fallecer. Tenemos la posibilidad de dejar morir aquellas cosas que no nos están sirviendo para que comiencen a vivir las cosas que verdaderamente estamos necesitando para ser mejores personas. Así que bienvenidos al termienzo. Y muchísimas gracias de verdad, Martín, a todos los organizadores. Y ojalá que esto se convierta en una bola de nieve que no pare de dar vueltas para que siga creciendo. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Y en nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes, también de nuestros aliados que han hecho posible todo esto, le pedimos a nuestro amigo José Luis Soto. Por cierto, saludamos a su esposa, quien se encuentra en este momento. Saludos, Sandra. Y muchas bendiciones para todos. Ya en pocos momentos vamos a iniciar nuestra última conferencia del día de hoy. Esta lleva por título Liderazgo, una virtud que no es para tibios, a cargo también del venezolano Juan Pinto. Ya regresamos a nuestro ciclo de conferencias Venezuela Unida para el Mundo.